Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al cuarto webinar Bioseguridad en Granjas Porcinas, organizados por la Federación y la Universidad Nacional de La Plata, en un marco del Plan de Formación y Concientización en Bioseguridad. Vamos a tener la jornada del día de hoy organizada en 3 bloques, en el que se van a tratar las medidas de bioseguridad para el ingreso de animales vivos, las medidas de bioseguridad para el ingreso y monitoreo de semen, y las medidas de bioseguridad a aplicar para el ingreso de personas, ¿sí? 3 temas fundamentales en cada granja porcina. Vamos a haber bloques de aproximadamente 20 minutos y se harán intervalos para hacer las preguntas de forma ordenada a través del botón de chat, ¿sí? Vamos a dar comienzo con la primer charla del día a cargo de José Luis Cáncer, médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, gerente o encargado del sitio 2 y sitio 3 de Pacuca, y él nos va a comentar las medidas de bioseguridad para el ingreso de animales vivos en las granjas. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, ahí se ve, Miriam. Se ve perfecto. Bueno, de nuevo buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias para poder aportar algo sobre este tema que es tan importante. Esta placa, la gente que ha estado en las charlas anteriores ya las han visto, pero yo voy a tratar de retomar en algún tema y tratar de reforzar algunos. Y bueno, como verán, hay factores que son de bajo riesgo y de alto riesgo que tenemos dentro de la bioseguridad. Dentro de esos, los de bajo riesgo son el alimento, perros, gatos, animales y materiales. Y los de alto riesgo son un poco todos los temas que se van a tratar hoy, que hablamos de vehículos, de personas y de animales vivos. O sea que tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros queramos ingresar animales vivos, por todo el beneficio que tiene esto, y que ahora un poco vamos a hablar, tenemos que saber que vamos a estar en un alto riesgo para la salud de nuestra granja. Como todos saben, las granjas terminan siendo un negocio, se hace un negocio para tal, y eso está basado en 4 o 5 pilares fundamentales, que no nos vamos a poner a hablar de cada uno de ellos, pero sí la bioseguridad / salud, esto quiere decir toda la parte sanitaria y toda la salud que tenemos, o que podemos tener dentro de nuestras granjas, de los animales, y la genética, que es lo que está relacionado con el ingreso de animales, son dos pilares fundamentales para poder tener una producción muy buena y sustentable y por lo tanto rentable. Entonces, sabemos que están muy relacionadas toda la parte de salud con la productividad de nuestras granjas. Y cuando hablamos de productividad, hablamos de rentabilidad. Entonces, no nos podemos dejar de salir de ese foco. Un poco para ver la evolución, en este caso son los datos productivos de nuestra granja, pero si nosotros vemos solamente los últimos 10 años, periodo de 5 en los últimos 10 años, donde vemos los principales índices productivos, como son nacidos totales, nacidos vivos y destetados, en los últimos 10 años ha habido una mejora de 3,5 lechones, tanto totales, vivos como destetados, que realmente es lo que nos termina interesando. Y si vemos por otro lado el peso de venta de los animales que nosotros estamos produciendo, hemos tenido una mejora de 14 kilos. Toda granja termina teniendo, la eficiencia se mide en uno de los parámetros, que son los kilos producidos por hembra, en los cuales nosotros vemos que en los últimos 10 años ha habido una mejora de 1.459 kilos, en un periodo que no parece tan largo, porque 10 años pasan muy rápido muchas veces, y sobre todo dentro de una granja,
y esto significa una gran rentabilidad y una alta productividad, que es más o menos casi un 50% más de lo que teníamos hace 10 años atrás. Bueno, todo esto indudablemente se puede lograr debido a la genética, a la incorporación de genética, y la incorporación de genética, como estamos charlando, está dado a través de animales vivos o de semen. Entonces, no podemos dejar de incorporar la genética para poder llegar a altos índices productivos y tener una alta productividad, pero también lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que tenemos un riesgo muy grande cada vez que incorporamos animales. Nosotros dentro de Pacuca, hace casi 20 años atrás, tuvimos una muy mala experiencia donde hubo que erradicar la granja debido a que teníamos una enfermedad que era APP, Actinobacillus pleuropneumoniae, y bueno, muchos colegas que hoy están participando de este evento actualmente pudieron participar y colaborar, y bueno, se llegó a la conclusión que había que limpiar la granja, erradicar el 100% de los animales y volver a arrancar. Cosa que eso llevó, es algo que no cualquier granja o en cualquier momento lo pueden hacer. Entonces tenemos que ver que si por el incorporar animales y de la manera que lo vamos a incorporar o el semen, tenemos que estar seguros de lo que hacemos y no poner en riesgo el futuro de la misma. Por lo tanto, sabemos que puede haber enfermedades que impactan muy negativamente dentro de la granja, y estos son solo ejemplos. Nosotros hubo un caso de una enfermedad que es coronavirus hemoglutinante, donde perdimos casi 3.000 animales, era un mes de producción en ese momento, por el ingreso de una enfermedad. Y hay un montón de enfermedades que tienen un impacto sumamente importante y sumamente negativas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo controlarlas y tener las medidas de bioseguridad sumamente estrictas para tratar de que eso no nos vuelva a pasar. Hay reportes de la OIE que hablan del tema de la diarrea epidémica porcina, de la cantidad de animales o de la productividad que se perdió en ese momento en Estados Unidos, donde habla, entre otras cosas, tener medidas de bioseguridad estrictas. Más datos sobre la diarrea epidémica porcina, donde se perdió cerca de 13% de la cantidad de animales producidos en Estados Unidos en ese momento, y donde hubo más de 8 millones de animales perdidos, todo por una nueva enfermedad que no se pudo controlar. Y así podemos tener muchos datos de la misma enfermedad, dólares producidos por hembra, el PIRS, enfermedad que todos conocemos y que por suerte en la Argentina no la tenemos, cuáles son los costos, el alto costo que tiene la enfermedad una vez que ingresa, y después el costo que nosotros tenemos que tener en bioseguridad para tratar de mantener o que esa enfermedad no nos impacte tan fuertemente. Más datos sobre PIRS, y hasta tenemos datos de la Argentina que se hicieron hace 6, 7 años atrás, donde el GITEP se pudo llegar a estimar en ese momento cuánto era la pérdida si ingresara el PIRS a la Argentina, tanto en el área de producción y tanto a nivel frigorífico y a nivel industrial. Entonces son enfermedades que tienen un impacto económico sumamente importante y por la cual nosotros nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar demasiado porque el costo después son muy, muy grandes los que tenemos que sufrir ante el ingreso de alguna nueva enfermedad. Bueno, yendo al ingreso de animales, indudablemente se hace a través de una cuarentena, hay que hacer una cuarentena. Yo acá, en este momento, le voy a pedir permiso a Ramón Sanguinetti, que tomé una placa que él colocó, utilizó hace unas semanas atrás, así que Ramón, si está, le pido permiso en este momento, y donde habla de que la bioseguridad requiere de una instalación de una cuarentena, separadas del centro de producción, donde la distancia mínima tiene que ser 100 metros, lo recomendable 1000 y lo óptimo sería más de 3000 metros. Tener suministros propios
o sea, tanto una puerta de ingreso separada del resto, un filtro sanitario, ropa y calzado propio, elementos de trabajo que no se comportan con el resto del criadero, personal exclusivo, efluentes separados y eliminación de cadáveres en el mismo lugar de cuarentena. Y todo esto protegido de pájaros y roedores. Esto debería ser es un poco todo el resumen de lo que debería tener una cuarentena o lo que tiene que tener una cuarentena para poder cumplir de que si nosotros vamos a ingresar animales, tratar de que esos animales analizarlos, chequearlos y monitorearlos, cosa que cuando vayan a entrar a la granja no tengamos algún problema. Y si esos animales tendrían algún problema, que la enfermedad que esté ahí quede dentro de la cuarentena y no se nos vaya para algún otro lugar que nosotros no deseamos. Bueno, acá les voy a mostrar particularmente en Pacuca. Bueno, como todos sabrán, es una granja de 7.000 madres en producción. Está dividido por sectores, el sitio 1 y sitio 2. Tenemos 2 sitios 3 y tenemos una cuarentena. Son los sitios de producción y las instalaciones que tenemos dentro del establecimiento. La separación de los sitios, desde el sitio 1 o el sitio 2 hacia la cuarentena, tenemos 4.200 metros, que era un poco lo que decía Ramón en su slide. Lo ideal serían más de 3.000 metros, bueno, nosotros en este caso tenemos 4.200, y hay una distancia mayor aún hacia los sitios 3. La ubicación de la cuarentena está en un lugar aislado, bien separado, en este caso rodeado de un monte, con un camino que es exclusivo hacia ese galpón. Y bueno, y el ingreso de animales a una cuarentena, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta? Nos tiene que quedar bien claro que es el sector de mayor riesgo sanitario. O sea, nosotros por ahí en producción tenemos bastante claro que cada camión que viene del frigorífico es un riesgo y un riesgo muy grande. Bueno, cuando nosotros tenemos una cuarentena, el mayor riesgo pasa a ese lugar, porque estamos ingresando animales que son vivos, tenemos animales vivos y que no sabemos hasta que no hagamos todos los análisis de qué estatus sanitario tienen. Entonces, es el lugar donde mayor cuidado y recaudo debemos de tener. El origen y el estatus sanitario de los animales que nosotros vamos a ingresar, tenemos que tener súper claro de dónde vienen. Si nosotros trabajamos con una empresa genética, que sería lo ideal, saber de dónde van a traer esos animales, la empresa genética en la cual yo trabajo, tratar de mantener que siempre la genética sea la misma, o sea, la genética no es algo que uno lo debería estar cambiando una o dos veces al año, o es algo que uno debe mantener a lo largo del tiempo. Es una decisión difícil de modificar. Entonces yo de esa manera me aseguro de que si yo voy a traer animales de un lugar, siempre voy a conocer el estatus sanitario que tiene ese establecimiento y no voy a estar trayendo a mi lugar o a mi granja diferentes enfermedades de diferentes lugares. Entonces, eso para un productor grande es sumamente importante, pero para un productor más chico, una granja pequeña, de 50, 100 madres, debería ser, o sea, uno debe acudir a un cabañero o a algún lugar donde uno tenga la seguridad y la certeza de qué estatus sanitario tiene ese establecimiento y que yo pueda adquirir animales siempre del mismo lugar. Uno de los temas que es sumamente complicado y que puede traer un riesgo muy, muy grande es la compra de animales en ferias, en remates, donde hay aglomeración de animales de diferentes orígenes, e indudablemente que eso después nosotros nos llevamos a nuestra granja. Entonces eso debería ser algo que nosotros debemos evitar y debemos controlar, sea de una granja de 10 madres, de 50, de 500 o de 10.000. No importa el tamaño, pero sí nos tiene que quedar el concepto de que nosotros no debemos mezclar el origen de los animales que
vamos a empezar. Después el transporte tiene que ser especial para la tarea que nosotros vamos a traer, que vamos a traer animales vivos. No tiene que ser el mismo transporte que nosotros utilizamos para que esos animales vayan al frigorífico, por lo menos por un tiempo prudencial, mínimo 2 o 3 días, tiene que ser un vehículo que esté exclusivamente para eso. El alimento que nosotros llevamos a la cuarentena lo debemos programar para que esto sea al final del día y, si es posible, siempre al final de la semana. Entonces, tenemos que minimizar la cantidad de veces que nosotros vamos a este sitio, a este sector, porque cuanto más veces vamos, tenemos más riesgo de traer alguna enfermedad que es potencial que esté ahí. Y el personal tiene que ser exclusivo para la misma, o sea, sabemos que no podemos estar compartiendo, como decíamos anteriormente, ni personal, ni alimento, ni ropa, ni ningún tipo de elemento que haga que podamos traer algún tipo de enfermedades a nuestra granja y poner en riesgo todo nuestro capital que nosotros tenemos. Bueno, entonces, pues, ¿cómo tiene que ser ese flujo dentro de nuestro establecimiento cuando tenemos una cuarentena? Sabemos que es el mayor lugar del mayor riesgo, entonces nosotros sabemos que no tenemos que, una vez que vamos a la cuarentena, mínimo tiene que pasar 48 horas para poder ir a cualquiera de nuestros sitios o otros sitios de producción, sea sitio 1, sea sitio 2, sea sitio 3. Entonces, el flujo normal serían las flechas verdes que nosotros tenemos. Nosotros, en nuestro lugar, en nuestra granja, podemos ir de un sitio 2 a un sitio 1. Del sitio 1 podemos ir a cualquier sitio 3. Del sitio 3 podemos ir a la cuarentena. Pero una vez que vamos a la cuarentena, no podemos ir ni al sitio 1, ni al sitio 2, ni al sitio 3, ni a ningún otro lugar. Entonces, eso es sumamente importante para minimizar tener alguna probabilidad de llevarnos algún tipo de enfermedad hacia la granja. Bueno, como en todos lados, y con mayor, en este caso, tiene que ser mayor aún, cada vehículo que va a la granja, a la cuarentena, lo deberíamos desinfectar. Este es el lugar donde nosotros desinfectamos los vehículos antes de ingresar a la cuarentena y aproximarse adentro del galpón. Después, tiene que haber un límite entre lo que es el ingreso de animales. Esto es una foto que no es de un animal, de una carga de animales de cuarentena, sino de una carga de un sitio. Pero para el hecho lo mismo, lo que queremos mostrar es que tiene que haber un límite entre un cerco perimetral, el cargador y el camión. No puede estar una persona que está dentro del sitio, en este caso debería ser la cuarentena, estar dentro del camión. Y la persona que maneja el camión y que trajo los animales no se puede introducir dentro de la cuarentena, o en este caso el cargador. Entonces hay un límite físico que debemos respetar. Y fíjense que hasta en este caso hay la gente que está, el chofer del camión tiene una ropa de un color, en este caso es naranja, y la gente que está adentro tiene una ropa que es color azul, para poder estar bien identificado y saber que ninguno de los dos pueden pasar ese límite. La cuarentena, ¿qué es lo que tiene que tener? O en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tiene un filtro sanitario, tiene cerco perimetral, tiene un cargador, tiene un silo, que después lo vamos a ver. José Luis, Sí, Miriam. te quedan 5 minutos. 5 minutos, bueno. El cerco perimetral, indudablemente para que no salga ningún tipo o no pueda entrar ni salir, tiene que tener un cordón de hormigón, es una medida más de bioseguridad y de seguridad. El almacenamiento de alimento tiene que estar, si tenemos un silo, ¿qué hacemos? En vez de ir todos los días de la semana a la cuarentena, posiblemente vayamos 1 o 2 veces a la semana, entonces minimizamos la cantidad de veces que vamos. El vestuario, tiene que haber un vestuario con un ingreso, lo mismo que tenemos generalmente a las granjas, pero más restringido aún, o sea, tenemos que tener un lugar donde dejamos la zona sucia y la zona limpia.
Esto es un poco lo mismo que hablamos anterior. Y dentro del galpón de la cuarentena tenemos una sala de enfermería, una sala de necropsia y un lugar donde se disponen los animales como si fuese un galpón de lo que todos estamos acostumbrados a tener o a ver. ¿Cuáles son los requerimientos que debemos tener? No se permite visitas a una cuarentena, excepto cuando hay cuarentenas en destino y que tiene que venir personal de SENASA exclusivamente, si no, no debería entrar nadie. El ingreso es a través de la barrera sanitaria, lo que recién estábamos hablando, con el uso de ropas y calzado que sea exclusivo de la cuarentena, no es ropa que nosotros vamos a estar compartiendo con la granja. El personal de la granja, el personal de la cuarentena es exclusivo de la cuarentena durante el tiempo que dure la misma. Tenemos que tener el control de roedores, eliminación de cadáveres y la disposición final de residuos patológicos, jeringas, agujas, todo lo que concierne. Dentro de la cuarentena, ¿qué monitoreos tenemos que hacer? Monitoreos clínicos, serológicos y animales centinelas. Dentro de los serológicos se hacen 2 sangrados diferentes, en este caso actinobacillus, más el sangrado de Olszewski, brucelosis y leptospirosis. El primer sangrado es al momento que llegan los animales y el segundo sangrado es a los 21 días de haber ingresado los animales a la cuarentena. Con los análisis negativos se ingresan los animales centinelas, que previo se los sangramos antes de ingresarlos, y a los 21 días de haber ingresado los centinelas se le hace una necropsia, y en el caso de que no haya síntomas ni lesiones, y los sangrados todos negativos, ahí se da la liberación para que estos animales recién en ese momento puedan ingresar a nuestra granja. Una duración promedio de una cuarentena no dura menos de 50-60 días, ya que, fíjense, si sumamos los días no da menos que eso. Bueno, las serologías que hay que hacer, lo mismo que estábamos diciendo, Olszewski, brucelosis, APP, y bueno, y se hace PIRS o TGE cuando son cuarentenas en destino, que esas son obligatorias por SENASA. Y esto no tiene que quedar claro, que no tiene que ingresar ningún animal positivo a estas enfermedades a nuestro establecimiento. Bueno, dentro de los controles que se hacen en la cuarentena tenemos la cabina de desinfección, el cerco perimetral, que no se alcanza a ver bien, pero como veíamos anteriormente, hay un cerco perimetral, una cabina de desinfección para ingresar todos los elementos o los pocos elementos que necesitamos dentro de la cuarentena. Control de roedores, como si fuese una granja, y una fosa de eliminación de cadáveres. Y bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que la bioseguridad no es un costo, pero es una inversión. Por todo lo que venimos hablando, y indudablemente si nos ingresa una enfermedad, los costos van a ser muchísimos, la pérdida productiva va a ser enorme, entonces lo tenemos que tomar como una inversión y no como un costo. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer escucharte como siempre. No veo preguntas en el botón del chat. Por favor, damos unos segundos y mientras continuamos, también pueden ir escribiendo las preguntas referidas a José Luis, no hay problema. Y después tomamos un tiempo más extenso para responder todas, ¿sí? Como no veo las preguntas, vamos a pasar a la segunda charla para escuchar a la doctora Sara Williams. Sara es doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, profesora en la Cátedra de Producción Porcina y vicedecana de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La charla que va a presentar, nos va a comentar, es las medidas de bioseguridad para el ingreso y monitoreo de semen. Sara. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí se ve. Sí, Sara. Vemos perfecto. Mientras, permitime hacer un comentario, Sara.
Recordarles, como siempre, que en estos módulos nos acompaña Alejandro Pérez de SENASA para contestar las preguntas que desean hacer. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y buenas tardes, que no te había saludado, y gracias por acompañarnos y la predisposición. Bueno, gracias. Bueno, yo te quiero agradecer a todos, a Miriam, a Daniel, a Laura, por la invitación y, bueno, a participar de este webinar, este cuarto webinar. El tema tiene que ver con medidas de bioseguridad para el ingreso y monitoreo de semen. Vamos a enfocarnos en el semen, fundamentalmente en las dosis seminales, que hoy en día en muchas granjas porcinas la manera de reproducción es a través de la inseminación artificial con uso de dosis seminales y muchas veces de fuera, no producidas en granjas, sino de fuera. Entonces vamos a tener alguna consideración de qué pasa con el semen de las dosis y sobre todo de las dosis que vienen de fuera de granja. Bueno, voy a organizar esta charla en 4 puntos. Uno tiene que ver con la contaminación de dosis de semen, otro con la presencia de bacterias en semen, la presencia de virus y luego específicamente alguna cosa que tenga que ver con esto de la bioseguridad en el ingreso de dosis a la granja. Bueno, vamos a ver el tema de la contaminación de dosis de semen. Evidentemente es muy posible que haya una presencia de bacterias de contaminación en dosis. Esto se denomina bacteriospermia y es común en dosis seminales porque el proceso de la obtención de semen y aún el de procesamiento de semen no es un proceso estéril. La principal fuente de contaminación es el barraco, pero también hay otras fuentes de contaminación que tienen que ver con el ambiente donde se obtiene el semen, el personal y el agua utilizada en la dilución. La presencia de bacterias en las dosis seminales tiene un efecto deleterio a la propia conservación, al propio semen y la conservación de semen, y tiene una relación, es de concentración dependiente, o sea, obviamente, mayor concentración y presencia de bacterias, mayor efecto deleterio sobre la calidad de semen. Tiene, como decía, un efecto en la calidad, produce una disminución de la motilidad, un aumento de la aglutinación de espermatozoides, daño acrosomal. Recuerden que el acrosoma tiene mucha relación con la fertilidad posterior, entonces problemas en la sobrevida, una disminución en la sobrevida del semen en la conservación, y también en la capacidad fertilizadora de ese semen. Obviamente, puesto en la cerda, puede traer problemas de muerte embrionaria, de endometritis y de septicemia y problemas en la hembra. Entonces, problemas en el semen y problemas en la hembra cuando usamos un semen contaminado. ¿Cuáles son las bacterias generalmente que pueden entrar por contaminación? Yo acá quiero como dejar claro esto de contaminación de semen, ¿no? En general bacterias gram negativas, de la familia de enterobacterias, también se describen Serratia, que tiene mayor resistencia antimicrobiana, Klebsiella, Morganella o Proteus. ¿Qué pasa cuando está hay presencia de bacterias en semen que se va a conservar? Recuerden que la conservación de semen en general es a 15-17 grados y es una temperatura propicia para el crecimiento bacteriano, o por lo menos no, impide el crecimiento bacteriano. Entonces, también hay una relación con la temperatura para ese crecimiento bacteriano, y dependiendo de la temperatura puede haber un crecimiento bacteriano 2 a 4 veces mayor. ¿Qué quiero significar con esto? Si además de esta situación, que la temperatura de conservación es un poco propicia, o por lo menos no impide el crecimiento bacteriano, si además hay una curva de temperatura que no se respeta, hay altos y bajos, y además temperaturas por encima de 20 grados,
obviamente vamos a contribuir a que ese crecimiento bacteriano sea más importante. O bueno, que haya crecimiento bacteriano. Con lo cual, la recomendación sería controlar periódicamente la presencia de contaminación y, ojo, también traigo esto, que hay una tendencia actual a disminuir el uso de antibióticos en general. El uso responsable de antibióticos también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con residuos en carne, tiene que ver con el medio ambiente y lo que significa el uso excesivo de antibióticos. Aunque parezca lejano, no lo es, y hay alternativas como para también disminuir el uso de antibióticos. Digo antimicrobianos porque recuerden que los diluyentes tienen antimicrobianos. Entonces, ante la necesidad de que tengamos que limitar el uso de antimicrobianos aún en diluyentes, las alternativas serían uso de péptidos antimicrobianos, conservación a 4 grados, que entonces ahí limitaríamos el crecimiento bacteriano, y el uso de gradientes de percol, que lo que harían es eliminar bacterias o virus. Bien. Esto sería alguna imagen de lo que puede pasar cuando encontramos semen con contaminación. Acá marcado en flechas la presencia de esa contaminación. Fíjense que a veces se adhiere a la cabeza y produce muchas veces, bueno, lesión en el espermatozoide, muerte, decíamos lesión acrosomal. Esa muerte hace que lo que termine pasando es que esos espermatozoides se terminen aglutinando, se aglutinan frente a la presencia de esta contaminación, o a veces se aglutinan justamente porque hay espermatozoides muertos o quietos que terminan haciendo esos lugares de aglutinación que no deben estar en una dosis seminal. Eso después no termina siendo, no sirve. Entonces, la presencia de contaminación se adhiere al espermatozoide y además contribuye a la aglutinación. Ahora, en este segundo punto, quisiera hablar sobre bacterias en dosis seminales. Ustedes me dicen, pero ya hablaron de bacterias, pero bueno, quiero ahora hacer referencia a ciertas enfermedades, si eso después contribuye a que estén presentes en el semen. Enfermedades de origen bacteriano, bueno, que producen enfermedades en los animales y de interés reproductivo. Una es Brucela. Brucela, luego de producir una bacteriemia, se localiza en órganos y tiene afinidad por algunos órganos, por ejemplo, el testículo, las glándulas anexas del aparato reproductor. Esto tiene que ver con la presencia de eritritol, que también está en la placenta, por eso la Brucela produce abortos y produce la presencia de Brucela en testículo. Lesión en el testículo, inflamación del testículo, y, bueno, alteración de la espermatogénesis y puede estar presente en semen. Leptospira también puede estar presente en semen. Puede ser que leptospira no cause enfermedad en el animal, o sea, no vemos enfermedad me refiero al macho, al berraco, pero puede estar presente en semen. Otras bacterias que también pueden alterar bueno, la calidad seminal, particularmente es Mycoplasma y Erisipela, Erisipelotris hepatiae, que causan alteración de la espermatogénesis, o sea, calidad seminal, no porque estén presentes en semen, y particularmente en órganos reproductores, pero sí por producir una hipertermia tal que termina alterando la calidad seminal. ¿Qué pasa con los virus? Es mucho más complejo porque los virus pasan más fácilmente la barrera hematotesticular. ¿Qué virus? Peste porcina clásica, parvovirus, virus de Auschwitz y PIRS. Esos se pueden encontrar en semen. Esto es importante. Estos virus se pueden encontrar en semen. Berracos que tienen parvovirus, Auschwitz, bueno, peste porcina y PIRS, puede estar presente el virus en semen.
Peste porcina clásica y PIRS lo podemos dejar por fuera porque no están presentes en Argentina. Obviamente tener muy en cuenta cuando viene material seminal, material genético en forma de semen, de otro lugar donde haya peste porcina y PIRS. Recuerden que los virus, si el semen viene congelado, el virus también se congela, con lo cual a la descongelación el virus puede estar presente. La congelación no mata el virus. El proceso de congelación que se usa para semen no mata el virus. Y una cosa importante con PIRS, esto es importante, esto que estoy nombrando, el virus está en semen. PIRS se asocia al espermatozoide y puede estar presente en semen aún un mes después de que el animal es negativo a PIRS. Por lo tanto, el control tiene que ser no en los últimos días, sino mucho más exhaustivos. Otros virus, como influenza, causa lesión de la espermatogénesis, no por tener relación directamente con el semen, sino también por la hipertermia que termina dando un problema de calidad seminal. Bien, vamos ahora al tema de las dosis. Ahora, con todo esto que quería significar, hay que tener en cuenta que el semen puede llegar a ser un vehículo de la entrada de enfermedades, ya sea de algunos patógenos específicos de interés reproductivo que causan enfermedad y problemas reproductivos, ya sea por contaminación en el proceso. ¿Qué pasa cuando ingresamos dosis de semen de un proveedor de semen? O sea, está tercerizada la producción de semen, ingresamos dosis de un proveedor. En líneas generales, se podría decir que tenemos altas garantías de que el semen no va a ser vehiculizador de enfermedades cuando provienen de una central de inseminación, porque hay controles mucho más estrictos, no solamente de la enfermedad, de que los animales no sean positivos a una enfermedad, sino de los procesos y de la contaminación. Sin embargo, deberíamos garantizar que así sea. Obviamente las técnicas de recolección, que aún en esta imagen muestra una recolección manual, que es la habitual, pero además usando guante, ahora hoy en día están reemplazadas por técnicas de obtención de semen a través de vagina artificial, donde el contacto con el pene del berraco es no tan, se coloca la vagina artificial y por lo tanto no está el contacto del hombre que pueda llegar a contaminar. Lo importante en las centrales de inseminación y todo lo que tiene que ver con la bioseguridad de las dosis es la detección de puntos críticos. Porque recordemos que el 90% de la contaminación proviene del procesamiento y no del semen. Por eso yo empecé con todo esto para que se entienda que puede haber alguna presencia de bacterias en semen directamente cuando están del animal, pero si no recuerden, o lo que dice aquí, que gran parte de esa contaminación proviene del momento de la obtención de semen y del procesamiento. Entonces lo que hay que hacer, lo que se debe hacer y lo que hacen las centrales de inseminación es la detección de puntos críticos. Esto es un ejemplo de control de puntos críticos que se hacen en alguna central acá en Argentina en base a protocolos. Y por ejemplo, acá está especificado el lugar donde se obtienen la muestra para ver la contaminación, el punto crítico, donde se hace el cultivo, cuál es el máximo de colonias, de unidades formadas de colonias y con qué frecuencia se deben hacer esas determinaciones. Entonces fíjense que hay en agua, en el diluyente, en semen diluido, en semen puro y en las superficies del laboratorio y aún en las superficies lo que tiene que ver con el caballete, ¿no? Con el potro de salto.
Límites máximos de la presencia de unidades formadoras de colonias, o sea, en algunos puntos, como ser el agua de la canilla, o como es el caballete, un poco más. Nada, obviamente, en lo que tiene que ver con el agua purificada y con el diluyente y con semen diluido, y la frecuencia de los controles, semanal, diario, mensual, cuando es necesario, diario. Esto es importante que la central de inseminación tenga algo semejante a esto, o protocolizado el control que tiene que ver con el proceso, para que no haya contaminación bacteriana. Contaminación bacteriana, obviamente garantizando que el animal no tiene ninguna enfermedad, garantizando de que no hay ninguna presencia de ninguna bacteria o virus que va a ser vehiculizada por el semen. Entonces, lo que se hace con esto es establecer un límite máximo de la presencia de contaminación y, como decía, esta frecuencia de monitoreo. Bueno, en líneas generales, esto es lo que quería comentar con respecto a la importancia de las dosis seminales, y que esto no sea un vehículo para la entrada de cualquier enfermedad en una granja, para que la dosis o el semen no sea la entrada de una enfermedad en la granja. Después, en particular, lo que tiene que ver con el propio ingreso del material que se recibe, de material seminal, las dosis que se reciben en granja, obviamente esto tendrá que ver con el proveedor, para que garantizar de que lo que se deja en granja no haya estado en otras partes, y que sea en una caja que venga solamente para eso. Es recomendable doble bolsa, obviamente. Pero fuera de esas cosas particulares, quería también hacer hincapié en esto, y que entendamos la importancia de que el semen, la dosis seminal en este caso, puede llegar a ser un vehículo de enfermedad, y por eso hay que tomar todas las consideraciones que tienen que ver para la prevención y la bioseguridad. Así que con esto, agradecer mucho su atención y, bueno, dispuesta a responder preguntas. Muchísimas gracias, Sara, por la excelente presentación. Estoy viendo preguntas para José Luis. Yo creo que tenemos como un delay, y ahora seguramente estarán escribiendo las preguntas para vos, Sara. Vamos con las preguntas que hay para José Luis. Si está, sí, te veo bien. Dice, ¿cuál es el punto más dificultoso de cumplir en la cuarentena desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista práctico, en el caso nuestro, que esa cuarentena está a 4 kilómetros y ese camino, bueno, es camino de tierra, podemos decir que en los días de lluvia puede ser un problema. Pero en realidad, si uno lo toma y es consciente de la importancia que tiene la cuarentena y de lo importante que es, uno debe hacerse el tiempo y tener los recursos para poder llevarlo adelante, y no es nada importante. Nosotros le fuimos agregando cosas a esa cuarentena, por ejemplo, un silo de mayor capacidad, entonces ir minimizando la cantidad de veces que tenemos que ir a la cuarentena, y con eso bajamos el riesgo y bajamos la frecuencia y la disponibilidad de un vehículo, una tolva, lo que sea. Así que, bueno, creo que no es muy complicado, porque como se ve, es un simple galpón, una instalación muy sencilla, y después lo único que necesita es tener la decisión. En realidad sería la decisión de hacerlo, no lleva más que otra cosa. Bien, José Luis, gracias. La segunda pregunta dice, ¿cómo manejan la medicación durante la cuarentena? ¿Se realizan vía alimentos o inyectable durante toda la etapa o parte de la cuarentena? ¿Realizan la contaminación adicional, la centinela que colocan en la cuarentena? La medicación generalmente es inyectable. Podemos usar una medicación si es que es necesaria, pero no lo hacemos nunca, vía alimento, pero si no es inyectable, individual a cada uno de los animales, y sobre todo el mayor tratamiento que uno puede llegar a hacer ahí es un problema de aplomos articular,
sabiendo que son padrillos, la mayoría de animales que crecen hoy en día, y la importancia que tiene el aplomo para ese animal. No más que eso. Bien. Malu, una No aclaración hay... Sí, para aportar también algo con José Luis, que recuerden que el periodo de cuarentena es un periodo de observación, donde yo en realidad quiero observar los animales, aislarlos, para que no estén en contacto con los animales de granja, con lo cual no es deseable medicarlos en ese momento, porque lo que estoy buscando es si realmente van a manifestar algún signo clínico, poder realmente darme cuenta, observarlo, y también los sangrados que hago es para evaluar si hay algo subclínico en esos animales que yo no observo. Entonces no es deseable utilizar antibióticos en el periodo de aislamiento, que es la cuarentena. Una vez que finaliza ese periodo donde yo ya lo observé y veo que no hay ningún tipo de signos clínicos, que el animal tampoco es subclínico a ningún patógeno que me interesa, ahí sí se termina ese periodo de aislamiento y de observación y comienza así lo que llamamos aclimatación o adaptación. Pero recuerden que el espíritu de la cuarentena es la segregar los animales que no estén en contacto con los animales de la granja para observarlos y poder identificar en ese momento que no estén infectados, que no sean portadores de ningún tipo de patógeno que me interesa que no ingrese a mi granja. Entonces, por eso no es deseable utilizar ahí antibióticos. Si los usan, como dice José Luis, inyectables, que ellos no usan, es puntualmente cuando hay animales con alguna lesión, o cuando termina ese periodo. bien. Solo para aclarar. Está bien, gracias Laura. No hay preguntas. Vamos a pasar al tercer y último bloque, pero antes quiero agradecer también el tiempo y la colaboración a Daniel Campagne, ingeniero agrónomo de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Agronomía, así que gracias Daniel también por tu participación y colaboración. Vamos a escuchar al doctor Javier Capuzio, que es doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en el Grupo de Sanidad Animal del INTA de Marco Juárez e investigador asistente en CONICET. Javier nos va a comentar las medidas de bioseguridad a aplicar con el ingreso de personas a las granjas. Javier, te damos la bienvenida. Bueno, espero que me escuchen bien mientras voy dando de alta esto. Gracias a todos por la invitación, por la participación y bueno, espero no aburrirlos mucho, vamos a hacer rápido. Creo que están viendo la presentación en modo pantalla completa. Perfecto, a mí me tocó hablar de las personas, el ingreso de las personas, y si tenemos un ratito, hice un mini bonus track de la bioseguridad interna de las personas también. Y siempre nos tenemos que preguntar por qué somos tan importantes las personas en relación a la bioseguridad. ¿Cuál es la importancia? Recuerden que es uno de los 3 principales factores de ingreso de enfermedades, con el transporte y los animales. Entonces tenemos que ser muy conscientes de el rol que tenemos nosotros en la transmisión de enfermedades, tanto como transmisores, si están siendo transmisores de agentes o siendo reservorios de agentes. La mayoría de las enfermedades somos simples transmisores mecánicos cuando no cumplimos con alguna de las premisas que vamos a discutir después. Y solo algunas excepciones, como puse ahí, virus de influenza, para los otros operarios de la granja, el SARS-CoV-2, o algunas veces salmonella, podríamos actuar como reservorios o huéspedes de la enfermedad. Recordar que como personas podemos transmitir enfermedades o portar enfermedades de los cerdos, como les decía, y somos transmisores de las personas, hablar de alguna enfermedad particular o zoonosis, las pocas que mencioné, que son algunas más que no voy a tocar. ¿Sí? Desde el punto de vista de los diseminadores de enfermedades, tengámoslo en cuenta siempre esto. A nivel externo, el motivo de la charla, podemos hacer ingreso de agentes nuevos o variantes nuevas de un agente en granja, o podemos diseminar los agentes presentes en la granja hablando de bioseguridad interna, y bueno, a veces somos los encargados de transmitir algunas porquerías de lado a lado. ¿Sí? Al momento de hablar de bioseguridad externa o de ingreso de nuevos agentes, lo primero que me tengo que preguntar es quién va a ingresar a la granja, cómo vamos a hacer ese ingreso y si tengo que tomar otras precauciones al momento de ese ingreso. La primera pregunta debería ser muy fácil de contestar en la teoría y más compleja en la práctica. Solo deberían ingresar a mi granja aquellas personas que sean necesarias. Y luego el siguiente filtro debería ser
si esas personas van a tener o no contacto con el cerdo, pensando en granjas por ahí de distintos tamaños y dimensiones y lugares donde recibir esas visitas. Entonces, ¿las visitas técnicas son realmente técnicas? ¿Son realmente necesarias? ¿O lo podemos resolver en un lugar de encuentro fuera y lejos de mi cerdo? Los asesores, la rutina con la que vienen, el circuito que hacen, ¿está en condiciones o es válido para la situación sanitaria de mi granja? Son todas preguntas que me tengo que hacer. Va a venir algún amigo o vecino, les parece sorprendente a muchos de ustedes, pero hemos participado en granjas donde se quería invitar hasta una yerra a todos los amigos del dueño. Y el enemigo público número uno de los que hacemos producción, el personal de mantenimiento externo, que siempre juega, o la mayoría de las veces, en contra de las normas de bioseguridad interna porque no son parte del equipo. Luego, esas personas que ya sabemos o definimos que son necesarios y que tienen que entrar a mi zona limpia de la granja, ¿tuvieron contacto con cerdos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tipo de contacto? Lo tenemos que averiguar también. El cómo van a ingresar, les puse varias fotos para discutir porque debería ser por un único lugar restringido a las personas realmente necesarias, bien delimitado, porque todo el acceso y el estacionamiento de vehículos es dentro de la zona sucia de mi granja. Entonces, las puertas siempre cerradas, como vemos acá, tanto a las 7 de la mañana como a las 5 de la tarde cuando termino la visita. No esto, que el cartel de bioseguridad está dentro de la oficina, o sea, lo veo cuando ya estoy en la zona al menos mixta. Carteles bien claros, identificando hasta dónde puedo llegar yo, tanto persona como vehículo, y los vehículos más cerca o más lejos de los galpones, pero bien fuera de mi granja. ¿Cómo ingresamos a la granja? Y acá viene una de las zonas de discusión. ¿Cuándo tuve contactos con cerdos? ¿Qué cerdos? ¿Es realmente importante? ¿Por qué? Porque podemos transmitir o portar enfermedades de los cerdos, y acá entramos en un anillo de discusión muy grande. Se sabe que hay muy pocos estudios al respecto de cuántos sobreviven los virus en particular, se investiga mucho más que las bacterias, los trabajos con bacterias tienen muchos años, pero no más de un día se ha detectado diarrea epidémica porcina en las personas, no más de un día o 2 días, hace unos años, virus de aftosa en las personas, en la orofaringe, ¿sí? Y muchas veces la detección por PCR indica que no es un organismo viable. Entonces, el periodo de restricción dependerá del riesgo que yo clasifico, pero no hay una importancia definida de cuánto tiene que ser. Dependerá del estatus sanitario de mi granja y del riesgo que represente la visita. Puede ser desde 0 horas hasta 3 días. Y vayamos a la racionalidad, ¿no? Si no sabemos bien por qué, pongamos un horario en función de mis necesidades. Si esa persona deberá firmar una declaración jurada, y contra esto no hay excusa, es un papel impreso, es un cuaderno, es un libro de actas, no genera una inversión grande, lo mismo que la tranquera cerrada o el ingreso único bien delimitado, cartelería, planillas, no hay excusas para no hacerlo y no hay excusas para hacerlo mal, digamos. Entonces, en esa planilla firmaremos la fecha, el nombre, esa persona, de dónde viene, a dónde va, cuándo tuvo contacto con cerdos y si estuvo en frigorífico o estuvo con otros animales. Siempre lo ideal sería que la persona sea preanunciada, la visita sea preanunciada y sea fijada con anticipación, salvo algunos problemas puntuales. Siguiendo el cómo ingresamos, otro punto de discusión, ¿debemos ducharnos? La principal excusa para no hacer filtro sanitario. ¿Qué es un filtro sanitario? Necesito una ducha. No, señores, vamos a demostrarles que no necesitamos una ducha. O estamos convencidos algunos de nosotros que no necesitamos una ducha. ¿Me tengo que lavar las manos? Sería lógico y coherente, ¿sí? Por una cuestión de higiene personal y de bioseguridad. ¿Me tengo que cambiar la ropa y el calzado? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el principal factor de difusión de agentes. Somos más portadores de agentes que transmisores de agentes, ¿sí? La ropa de mi vehículo que viene de otra granja, las botas que usé en otra granja, por más que las lave y las desinfecte, no tengo un 100% de certeza de que eso va a ser efectivo. Pensemos en granjas pequeñas, granjas de
50, 100 madres, donde no vamos a tener un filtro o una ducha y donde sí o sí nos deberían dar ropa y calzado de la granja. Un par de botas no nos va a fundir. Después tendremos que usarlas, ¿no? Vamos de vuelta. Racionalidad. Pocos estudios. Y esto lo aprendimos quizás con el COVID-19 también. Lavarse las manos. 10 segundos o 3 minutos es igual de efectivo sin utilizar jabón medicado, o sea, un jabón común, comercial, de tocador, para bajar la carga bacteriana nociva o patógena o infectante, si quieren, no las bacterias normales de la piel. O sea, si yo me lavo las manos por tan solo 10 segundos, bajo suficientemente la carga bacteriana. No tenemos tantos estudios a nivel virus, o al menos que conozca. Es muy efectivo el uso de alcohol 70, sin lavado posterior. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con el desecado que produce el alcohol 70. Podemos usar detergentes o jabones con desinfectantes por 1 minuto más alcohol 70 y siempre considerar que el secado por arrastre mecánico y desecación reduce la presencia de agentes patógenos en las manos. Después discutimos si es solo las manos, los antebrazos, qué hacemos con la cara y qué hacemos con el pelo. El mínimo lavado de manos y uso de ropa y calzado propio de la granja es lo que necesitamos, y la pregunta que les dejo es ¿cuántos de nosotros lo hacemos y lo hacemos de rutina? El concepto de la ducha tiene que ver con obligar a la persona a pasar por un filtro físico, con obligar a la persona a estar un tiempo determinado bajo el agua y tener una verificación de que realmente se lavó. Pero no tiene un concepto técnico hoy respetable de que es mejor que el lavado de manos, y en muchos lugares no se usa. Así que, señores, espero que a partir de hoy no pongamos más excusa para tener un filtro sanitario coherente. Imágenes. Hermoso filtro sanitario con duchas, puerta abierta, o sea, se gastó la inversión, ¿sí? Y me es más fácil pasar por acá y saludar a la gente que voy a visitar. Hermoso filtro sanitario, con una indicación de lo que debo hacer. Las toallas en la zona mixta, ¿sí? Nunca en la zona sucia. Y una cosa importante en invierno en muchas granjas de Argentina, calefacción. La persona, no tanto las visitas, los operarios son personas y tienen que estar confortables para poder lavarse. Imágenes, filtro sanitario invertido, ¿sí? Mucha plata gastada. ¿Para qué? Para acumular basura, para no usarse. Miren el estado de las duchas, el estado de los jabones, el estado de los pisos. Entonces, hacer el edificio de filtro no garantiza que yo no cumpla la norma de bioseguridad. Imágenes, filtro más pequeño. Yo estoy en el lado sucio, saqué foto. El colega está en zona limpia, con la ropa de granja, pasó caminando. Nadie lo controló, nadie lo auditó. No gastemos en un filtro sanitario si no lo vamos a usar. Fíjense el estado de la ducha. Sistema de ingreso danés. Parte del sistema SPF. Se basa en un sistema muy simple de transición entre zona limpia y zona sucia, con instrucciones claras en cada etapa, en la cual no hay ducha. Generalmente no se duchan y no hay periodo de retiro de vacío entre visita a granjas. Dejamos la ropa y particularmente el calzado en la zona sucia, una delimitante física, piso sobre un lugar donde hay filtro, me lavo las manos, tengo alcohol, tiro la toalla, voy con el calzado, me pongo la bota, la ropa de granja y entro a la granja. 2 imágenes para que tengan en cuenta, robadas de internet. Otra imagen más conceptualmente clara, zona sucia, dejo el calzado, lavado, zona limpia, mis cerdos. Fotos de internet. Ingreso, no necesito un espacio muy grande. Estos bancos están simplemente para delimitar la zona sucia de lo que sigue a la zona mixta. Fotos danesas reales, miren lo que es el espacio para dejar calzado. Estas granjas son libres de patógenos específicos, un nivel muy superior a la media de granjas del país. Esta gente no se baña, simplemente deja el calzado, deja la ropa, zona mixta, después del lavado, y se visten. Canilla para lavarse, toallas, ropa de granja. Paso a la zona limpia. Con más detalles, si quieren ver, una cortina y un lugar donde yo piso intermedio, donde voy a dejar después el calzado de granja también. Esto es la zona limpia, esto es la granja. Poca inversión, gran eficacia. Rapidito. Bioseguridad interna. ¿Cómo diseminamos los agentes? Somos transmisores. Espacios comunes.
ninguna o muy poca de las granjas del país monositio le prestan atención a los espacios comunes. ¿Qué pasa con nuestro calzado? ¿Qué pasa con nuestra ropa? ¿Qué pasa con nuestro flujo? Organicemos el flujo para en la medida de lo posible ser unidireccional. Personas y cerdos, un poco lo que decía José Luis. ¿Puedo ir a la cuarentena? Entonces lo puedo hacer en mi granja. Siempre tener en cuenta eso, al menos en la rutina. Siempre va a haber situaciones que nos van a afectar y muy groseramente no caer en esto. Esto no es bioseguridad. Esto es ser sucios. No podemos limitar la transmisión de agentes con estos equipos de procesado o botiquines. ¿Sí? Enemigo número 1 de los pediluvios. Estos pediluvios así no sirven. ¿Por qué? Está demostrado que la materia orgánica inactiva la mayoría de los desinfectantes y que el tiempo de contacto en el agua con desinfectante debería ser de al menos 3 a 5 minutos. Entonces no invirtamos mal, invirtamos en esto. Zonas de lavado de botas intermedias, zona de lavado de botas. Bajemos la carga mecánicamente. ¿Sí? Y un lugar donde dejar las botas en el límite de la zona común. Hay distintos sistemas de lavado de botas, comerciales o caseros. Invirtamos en eso. Canilla tenemos todo, aguas tenemos todos, hay que hacer un espacio para no hacer barro como este colega. Bioseguridad interna, recordar equipos de protección personal lavables o desinfectantes, y le dejo una discusión después cuál es el calzado ideal. Muchas granjas se están usando por comodidad borcegos, a mí no me gustan por cuestiones de bioseguridad y tipo de bota disponible, con arrastre mecánico o menor arrastre mecánico a tener en cuenta. Sé que no tenía que ver con la charla, pero me metí un poquito en bioseguridad interna, la hice rápida para no aburrirlos mucho, y lo que se viene, sistemas de gestión electrónica, de circulación de gente y de aperturas o cierres mecánicos de puertas para que no haya violación de puntos de bioseguridad. No lo vamos a hacer, o quizás sí, sepamos que se viene, o esto lo podemos hacer simplemente con un papel y una virome, registrando bien las personas que van a cada uno de los sitios y de dónde vienen, y luego cargarlo en una planilla de Excel. Entonces las herramientas las tenemos, pueden ser más caras o más baratas. Simplemente empecemos a gestionar mejor las visitas y el personal, cómo se mueve en nuestra granja. Hay espacio de mejora abundante. Yo con esto termino. Agradecerles a todos. Fui muy rápido y corto, como me pidió Laura, y agradecerle a los colegas por las imágenes que me han dejado tomar o que me han prestado, y muchas gracias por el espacio, nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Javier. Mientras vamos leyendo las preguntas que hay para Sara, vamos abriendo damos unos segundos para que puedan ir escribiendo las preguntas para Javier. Para Sara, dice, ¿los diluyentes de larga vida pueden o no perjudicar la calidad microbiológica del semen? No, los diluyentes de larga vida no, no perjudican la calidad microbiológica del semen. No, no, no. La composición de los diluyentes de larga vida tiene que ver con una proporción diferente a los de corta duración para poder permitir una conservación un poco más extensa, pero no tiene nada que ver con la calidad microbiológica. Todos tienen antibióticos, lo nombramos, todos saben que todos tienen antibióticos, en general un poco de amplio espectro para bajar la carga bacteriana, pero bueno, yo lo que decía, la contaminación bacteriana es concentración dependiente, o sea, si hay mucha carga bacteriana, los antimicrobianos presentes en el diluyente no van a ser suficientes como para contrarrestarla. Por eso hay que tener en cuenta todos los puntos críticos. Pero no tiene nada que ver un diluyente de larga vida. Perfecto. Lo único que a lo mejor la pregunta, perdón, que continúe, Malu, Sí, sí. que la pregunta tenía que ver con que en la conservación más prolongada el riesgo del crecimiento bacteriano. Bueno, sí, por supuesto. Si hay una alta carga bacteriana y, como decía, el antibiótico no es suficiente, y además la temperatura no es un factor, la temperatura de conservación de 15 grados no es un factor limitante para el crecimiento bacteriano, el riesgo es que y si la temperatura de conservación no es estable, sino que tiene flujos, sí es un riesgo de crecimiento bacteriano, eso sí. Perfecto, Sara, muy claro. Bueno, aquí hay un comentario acerca de que fue muy interesante la presentación de Javier.
por el tema de la ducha habría que analizarlo, no comparte la opinión, hay una diferencia entre los nórdicos y nosotros. Sí es inaceptable el desorden y la suciedad en cualquier sistema. Excelente la presentación de las 3 presentaciones de la Universidad Nacional de La Plata. Dice Javier, ¿por qué no considerás elementos de protección de vías aéreas para evitar la transmisión de patógenos desde el humano al cerdo y viceversa? Por lo que decía, no hay, o sea, hay un solo patógeno, si tenemos que pensar rápido, que se transmite, que es el virus de influenza, y una persona con signos no debería ingresar a la granja. El factor de riesgo, digamos, es en la etapa de incubación, y el resto de patógenos que me suenen en la cabeza así rápidamente, no tengo ninguno. Streptococcus inversa, nosotros lo recibiríamos del cerdo, y no sé si alguien más quiere acotar algo, pero digamos el riesgo sería virus de influenza, en mi entender. Perfecto. Invito a quienes quieran hacer del staff alguna pregunta también a los disertantes. Estamos abiertos, tenemos unos minutitos más. Una consideración con respecto al tema del comentario de la ducha, adicionando y soportando lo que mostró mi colega Javier, es que recuerden siempre que la bioseguridad no es una sola medida, es una sumatoria de medidas, de manejos que yo voy reduciendo el riesgo. Y esas medidas, esa sumatoria de cosas que hago para reducir los riesgos, las tengo que adaptar a mi realidad. Como dijo Javier, yo puedo adaptar una granja de 50 madres o le puedo adaptar una granja de 7.000 como la de José. Entonces, es verdad que tal vez la contaminación del pelo, para eso necesito una ducha, pero sí yo puedo realmente reducir los riesgos como hacen los daneses y considerablemente sin la ducha, tomando las medidas exactamente que explicó Javier. Con lo cual es necesario entender que hay una sumatoria de medidas del calzado, de las manos, de esa declaración jurada previa, porque puedo tener en mis mucosas antes patógenos, con lo cual necesito una sumatoria de medidas que reduzcan los riesgos. Primero pido esa declaración jurada, porque la persona está considerada que 24 o 48 horas puede soportar en las mucosas patógenos. Eso adiciona en la reducción de los riesgos al cambio de calzado, de ropa, al lavado de manos. Entonces hay que considerar que es correcto lo que presentó el doctor Capuccio y que yo lo tengo que adaptar y lo puedo adaptar a mi realidad, tal cual él explicó. Si la ducha es mejor, sí, reduce un paso más el riesgo de la contaminación, por ejemplo, de PET en el cabello. Pero es sumamente necesario, no puedo reducir muchísimo los riesgos con todo lo que se puede hacer antes. Y ser muy bueno en la mitigación del riesgo por parte del personal y de las visitas. Para aclarar ese comentario del colega. Sí, perdón, Malu, que agregue también. Sí. Mi planteo estuvo hecho en función de la problemática o la situación local. Un poco dando pie en lo que da Laura. Si nosotros tuviésemos otras enfermedades o una circulación más activa de vehículos, de cerdos y de personas entre las granjas o entre los establecimientos, deberíamos reconfigurar nuestro sistema de bioseguridad actual integral, como dice Laura. Pero hoy me parece que las limitantes son otras, no la ducha, y es la excusa, para al menos los que andamos por este lado del país. Bárbaro, perfectas las aclaraciones. No veo más preguntas. También quería agradecer a Laura, la doctora Laura Alarcón, que pone mucho empeño en toda esta organización de los webinars junto a la Federación, Laura en representación de la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Porcina y jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Epidemiología y Salud Pública Aplicada. Muchísimas gracias, Laura, por todo tu trabajo en estos webinars, en este cuarto webinar. Si les parece, cerramos. Han enviado varios mensajes felicitando los disertantes y las charlas, presente la Universidad de Córdoba, como también la de Río Cuarto, y bueno, la de Rosario con la presencia de Daniel. Alejandro, si querés hacer algún... Espera, ¿sabes qué? Ya sé que no podés
hablar, aguárdame un minuto, ya te habilito. A ver si alguien me ayuda a encontrar, aquí está. Mientras tanto, yo voy comentando algunas preguntas de las inscripciones. Sí, hay certificados para los webinars. Y también que este webinar va a quedar grabado, el video, van a poder acceder en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, y van a recibir a aquellos inscriptos que dejaron su mail, y tener en cuenta dejarlo correctamente, también las presentaciones y el link del video. Nada más que eso para aclarar. Gracias, Laura. Ay, acabo de lanzar una encuesta que no habíamos dicho nada. Aguardame un segundo, Alejandro, disculpa que te interrumpí. Una encuesta que ayuda mucho a la organización de estos webinars, a cómo encararlos y los temas sobre todo, y si han sido claros. Así que agradeceríamos muchísimo que se tomen 2 minutos, no les lleva más tiempo. Son preguntas sencillas que pueden elegir y que sirven a toda la comisión organizadora. Ahora sí, Alejandro. Bueno, gracias, Miriam. Saludo a todos y agradecer por el espacio. Simplemente quería ser lo más breve posible. Siempre decimos en esta oportunidad que la bioseguridad y la notificación son 2 pilares para asegurar el estatus sanitario que tenemos, pero más allá de eso, que lo repetimos siempre, o lo repito siempre, me parece oportuno dejar una especie de pregunta que es, en base a todas estas cuestiones que fuimos observando, de prevención, de bioseguridad, plantearse la pregunta, ¿qué sucedería a todo esto, lo que tratamos de evitar, que ninguna enfermedad ingrese, y empezar a preguntarnos cómo sería la situación si quisiéramos que ninguna enfermedad salga de la granja? Es decir, la biocontención, ¿no? Pero desde el punto de vista de imaginarnos, empezar a consolidar, seguramente muchas granjas lo tienen, lo que sería parte de un plan de contingencia donde evaluaríamos todas estas medidas, tanto en las instalaciones como en el manejo, y qué efectividad tendrían si tuviéramos que contener una enfermedad. Creo que es importante hacerse esa pregunta, más lo que están aplicando muchas de estas medidas, y eso seguramente también podría ser parte de los procedimientos operativos estandarizados que muchas granjas lo tienen o lo están desarrollando. Como parte, digamos, de eso. Uno va a un edificio o un centro de convenciones, lo que fuera, y sí o sí tienen que tener un plan de contingencia ante incendios, ante una emergencia. Bueno, esto es lo mismo, es algo que está planificado, que evidentemente no es frecuente, pero que siempre es bueno desarrollarlo. También tomando en cuenta, digamos, las zonas que podrían ser inversamente, las zonas contaminadas y las zonas limpias, en el caso de una contingencia. Así que, bueno, nada más. Eso era lo que quería agregar, como para darle un punto de vista un poco más sanitario, digamos, general, del servicio sanitario oficial. Gracias, Alejandro, a vos también por acompañarnos en estos nuevos webinars que se van a desarrollar a lo largo del año. Agradecemos una vez más a los disertantes que nos acompañaron hoy, a José Luis Cáncer, a Sara Williams y a Javier Capucho. Muchísimas gracias por las presentaciones muy completas, que las vamos a estar distribuyendo por mail a todos a quienes se han inscrito. Se van también a publicar en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de La Plata. El próximo webinar va a ser el 17 de agosto, martes 17 de agosto, lo esperamos, es posible que sea a las 19 horas, eso se va a definir y les vamos a estar haciendo llegar la invitación. Si no hay alguien que quiera tomar la palabra, cerramos el encuentro de hoy, el excelente encuentro de hoy, que hemos tratado las medidas de bioseguridad para el ingreso de animales vivos, del semen y del